Amén, hermanos. Yo he titulado esta enseñanza el día de hoy, Aliméntate del mejor pan. ¿Sí? La cita base, la cita bíblica base que utilicé para esta enseñanza fue la que leímos todos juntos en Mateo 4, 1 al 4. Vemos cómo Jesús había ayunado durante 40 días y 40 noches. ¿Sí? No sé cuántos de aquí han ayunado 40 días, 40 noches. Conozco al hermano Pedro, que es el que ha ayunado 40 días, 40 noches. No sé si alguien más ha ayunado 40 días, 40 noches, pero nuestra hermana, pero ha de ser muy complicado, hermanos. ¿Sí? Y como menciona el himno que usted escuchó, Jesús, cuando ayunó estos 40 días y 40 noches, Él era un ser, ¿qué? Un ser humano. Él, evidentemente, después de este ayuno, ¿qué cree que tenía Él? Hambre. Imagínense, hay ocasiones en las cuales salimos a la carrera del trabajo, a la escuela, a nuestras actividades y no nos da tiempo de desayunar, y a las 10, 11, 12 de la mañana, ¿qué es lo que tenemos? Hambre. ¿Sí? Y a veces es tanta el hambre que tenemos que no nos podemos, ¿qué? Concentrar, que estamos de malas, que estamos no de buen humor porque tenemos hambre. Ahora, póngase en los pies de Jesús. Él había ayunado 40 días, 40 noches, y evidentemente Él tenía, ¿qué? Hambre. Estaba cansado porque era un ser humano como usted y como yo. Y dentro de estos versículos que narra Mateo, encontramos cómo se aparece Satanás y le dice en el versículo número 3: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús le respondió, dice la Nueva Traducción Viviente en el versículo 4: no solo de pan vive la gente, también necesita obedecer todo lo que Dios manda. No solo de pan vive el hombre, las personas, la gente. Necesita obedecer todo lo que Dios manda. La versión 60 dice, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Sí? Entonces podemos entender que la palabra de Dios nos enseña y nos dice cómo es que Dios quiere que usted y yo vivamos nuestra vida. Y es por eso que yo he titulado esta enseñanza, Aliméntate del mejor pan. El ser humano tiene muchas necesidades. ¿Sí? Tiene necesidad de techo, tiene necesidad de vestido, de calzado, tiene necesidad de convivir, tiene necesidad, muchas necesidades. Pero las dos principales necesidades fisiológicas del ser humano son comer y tomar agua. Si un humano no toma agua y no come, puede llegar inclusive a perder, ¿qué? La vida. ¿Sí? Si una persona no tiene ropa, no tiene un techo, una casa muy bonita, si no tiene zapatos nuevos, tal vez pueda padecer, pero si no tiene que comer y menos no tiene que tomar, esa persona puede llegar a morir. Entonces podemos entender que fisiológicamente para el cuerpo, para el ser vivo, lo más importante es el alimento y ¿qué? Y el agua. Sin embargo, nuestro Señor Jesús nos dice que más importante que el pan es comer o obedecer toda la palabra que sale de la boca de Dios. ¿Sí? Entonces, esa necesidad, esa debe ser nuestra necesidad más importante, más que el techo, más que el alimento, más que el agua, más que el vestido, más que la familia, más que todo. Usted y yo debemos enfocarnos y pedirle a Dios que todos los días podamos alimentarnos de su palabra. En esta hora quisiera compartir algunas razones por las cuales a usted y a mí nos conviene leer y meditar en la palabra de Dios. Y créame, le puedo asegurar, el mayor beneficiario o el que va a tener una bendición de meditar en la palabra de Dios va a ser aquella persona que lo hace. ¿Sí? Es como cuando uno va a hacer ejercicio. Si yo hago ejercicio, ¿le va a servir a mi pareja, a mi esposo, a mi esposa? No. Si mi esposa se pone a estudiar, ¿directamente me va a hacer un beneficio a mí?
No, ¿por qué? Porque esto es un beneficio o es de bendición para el que lo está llevando a cabo. Número 1, la palabra de Dios nos ayuda a que nos vaya bien. La palabra de Dios nos ayuda a que nos vaya bien. Dice el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 119. Hermano, si usted quiere siempre que su vida, cuando usted vaya caminando, aún en los momentos más complicados, aún en los momentos de más oscuridad, aún en los momentos más difíciles, si usted quiere que sobre su camino haya luz, debe meditar ¿en qué? En la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo soy un hombre, una mujer, un joven, una señorita, un niño que medita en la palabra de Dios, Dios va a bendecir mi ¿qué? Mi camino. Dios va a alumbrar y me va a ayudar en los momentos de dificultad. Número 2, cuando yo leo la palabra de Dios, Él me enseña cómo debo vivir. Pablo le escribió a Timoteo, todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios y es útil para enseñar a la gente, para ayudarla y corregirla y para mostrarle cómo debe vivir. ¿Sí? La palabra de Dios, hermanos, la Biblia, la que usted tiene en sus manos, es la guía más importante para enseñarnos cómo debemos ¿qué? Vivir. ¿Sí? Puede haber muchos psicólogos, puede haber muchos libros, puede haber muchas otras fuentes de información que nos pueden ayudar a que nos vaya bien. Pero yo le puedo asegurar que la mejor guía, que la mejor enseñanza la va a encontrar ¿en dónde? En la palabra de Dios. ¿Sí? Usted la tiene en sus manos. Ahora, si usted no medita en la palabra de Dios, déjeme decirle que difícilmente le va a ir bien. ¿Sí? ¿Por qué? Porque puede tener muchas fuentes de información, muchas fuentes en las cuales tener consejos para una buena vida. Pero lo más importante viene en la palabra de Dios. Tercer versículo, Proverbios 3, del 1 al 4, dice: querido jovencito, grábate bien mis enseñanzas, memoriza mis mandamientos, así te irá siempre bien por el resto de tu vida. ¿Cuál es el consejo que nos da la palabra de Dios en este caso? Grábate ¿qué? Mis enseñanzas. Grábate mis enseñanzas. Memorízate mis mandamientos. Yo le pregunto, hermano, ¿quiere que le vaya bien en la vida? A ver, no escuché. ¿Quiere que le vaya bien en la vida? Gloria a Dios. Entonces, ¿cuál es el consejo que nos da el sabio Salomón? Grábate bien mis enseñanzas y memoriza mis mandamientos. ¿Sí? De esa manera, yo le puedo asegurar que le va a ir bien en todo lo que usted haga. Y usted puede decir, hermano Misa, pero yo ayuno y yo oro, pero es que cada que yo quiero leer la Biblia me da mucho sueño, me da mucha pereza y me quedo dormido, ¿no? Entonces, está bien ayunar, está bien orar, pero también usted necesita alimentarse del mejor ¿qué? Pan. Usted necesita alimentarse del mejor pan. Estos son tres de muchos ejemplos de cómo la palabra de Dios, el pan de vida, nos ayuda a que usted y a mí nos vaya bien. Salmo 119, 105, segunda de Timoteo 3, 15, 15 al 17 y Proverbios 3, el 1 al 4. Creo que no lo comenté en la página de Facebook de la iglesia.
vamos a compartir el sermón, el bosquejo del sermón, para que usted pueda tener las citas y las pueda meditar con más calma en su casa. Ahorita por el tiempo ya voy a saltarme algunas, pero para que ustedes puedan también meditar con más calma en su casa. Número 2, hermanos. La palabra de Dios es de bendición para mi vida porque me enseña cómo debo vivir. Dígale a la persona que tiene al lado, la palabra de Dios me enseña a vivir. Ahí en su casa, dígale a la persona que tiene al lado, la palabra de Dios me enseña cómo debo vivir. A mí a veces me da mucha risa, y espero no ofender a nadie, cuando ponen en el Facebook o en alguna red social donde estudian, ¿no? Entonces yo estudié en la UNAM, en el Politécnico, en la escuela bancaria, tal. Y hay personas que ponen, estudié en la Universidad de la Vida. Y yo me pongo a pensar, no manches, pues ¿cuál es esa universidad, no? O sea, en la escuela de la vida. Yo le puedo asegurar que la mejor forma en la cual usted pueda aprender cómo vivir va a venir ¿en dónde? En la palabra de Dios. Y traigo otros 3 ejemplos que pueden ser de bendición para usted. El ser humano tiene 3 etapas en su vida. Bueno, tiene muchas etapas en su vida. Para esta enseñanza yo lo resumí a 3. Cuando uno es niño, adolescente, joven, cuando uno pasa a formar una familia, se casa, tiene hijos, y por último, cuando uno ya es un adulto mayor, un adulto de la tercera edad. ¿Sí? Me queda claro, dice que hay muchas etapas intermedias, pero para esta enseñanza yo las separé en esas 3. Cuando somos jóvenes, Proverbios 3, 1 al 8 al 11 y Efesios 6, 1 al 3. Dice Efesios, hijos, obedeced a sus padres, ustedes son de Cristo y eso es lo que les corresponde hacer. ¿Cuántos de aquí son hijos? Todos, ¿no? Todos somos hijos. Todos hasta el día de hoy, hasta el 2020, nacimos de una mamá que fue fecundada por un papá, por un hombre. Entonces, cuando somos niños, jóvenes, adolescentes, la palabra de Dios nos invita a que seamos ¿qué? Obedientes a nuestros padres. Si ustedes todavía tienen papás, como es mi caso, yo le recomiendo que sea obediente ¿a quién? A sus papás. ¿Sí? Dice este versículo en posterior, más adelante, pero el versículo 2 y 3 más adelante dice, porque es el único mandamiento ¿con qué? Con bendición, para que te vaya bien en la tierra que el Señor, tu Dios, ¿de qué? Te da. ¿Sí? Ahora, ¿cómo va a aprender a obedecer a sus papás? A través de la palabra de Dios. Cuando usted ya forma una familia, se casa y tiene hijos, la palabra de Dios también nos dice, y ustedes padres, no hagan enojar a sus hijos, más bien, ¿qué? Edúquenlos y denles enseñanzas, ¿qué? Cristianas. Ese mensaje nos da Pablo, o le dio Pablo a la iglesia de Éfeso, y sigue vigente para nuestras vidas. Edúquenlos y denles ¿qué? Enseñanzas cristianas. Está muy bien si usted quiere enseñar a sus hijos a jugar fútbol, a jugar a béisbol, videojuegos, no sé, tocar un instrumento, karate, natación. Está muy bien, pero lo más importante que usted debe enseñar o inculcar a sus hijos, ¿qué es? Enseñanzas, ¿qué? Cristianas. Ahora, mire, cuando yo era niño, cuando yo estaba en la escuela, a mí me costaba mucho trabajo al principio las matemáticas. Cuando empezamos, sumas y restas no está complicado, pero ya cuando uno empieza en segundo o tercero de primaria con las divisiones y multiplicaciones, a uno se le empieza a complicar, ¿no? Y yo recuerdo que mi mamá trataba de enseñarme, trataba de explicarme cómo funcionaban las divisiones y las multiplicaciones, ¿no? Y mi mamá tenía que leer lo que yo no entendía para que ella me lo pudiera ¿qué? Explicar. ¿Por qué? Porque alguien no puede enseñar a otra persona si antes no ¿qué?
no lo estudia, ¿sí? Yo no me puedo parar aquí al frente a enseñarle algo que yo no aprendí antes o que yo no practico antes, ¿sí? Lo mismo, hermano, en su casa, con su familia. Usted no puede educar y enseñar a sus hijos con enseñanzas cristianas si usted no, ¿qué? No lee la palabra de Dios. Y es otra cadenita. Es una forma en la cual usted tiene que esforzarse por meditar en la palabra de Dios. Y número 3, cuando somos ancianos. También la palabra de Dios nos da un consejo para los ancianos y se encuentra en Tito 2 y 5. Este solamente es el versículo número 2 y dice: también deben confiar en Dios, amar a los demás y ser siempre, ¿qué? Pacientes. Cuando uno se va haciendo más grande, cuando uno va envejeciendo, va perdiendo, ¿qué? La paciencia, hermanos. ¿Cierto o falso? ¿Sí? La palabra de Dios lo sabe y por eso nos dice: deben ser siempre pacientes. Pacientes. ¿Sí? Si usted ya está con sus nietos o usted ya está en esa etapa de la vida de la tercera edad y usted siente que cada vez más tiene menos paciencia con su esposa, con sus hijos, con sus nietos, con la vida, con el mundo en general, la palabra de Dios nos dice en Tito: deben ser siempre pacientes. Pacientes, pacientes, pacientes. ¿Ok? Entonces, la palabra de Dios en este punto nos enseña a vivir como hijos, ser obedientes, como padres, compartir con nuestros hijos enseñanzas cristianas, y cuando somos adultos mayores, ser siempre pacientes y amar ¿a quién? A los demás. ¿Sí? Por último, le puedo asegurar que la palabra de Dios va a ser su apoyo en cualquier situación. ¿Sí? Dígale a la persona que tiene al lado: la palabra de Dios es mi apoyo en cualquier situación. ¿Sí? Ahí en su casa, la palabra de Dios es mi apoyo en cualquier situación. Número 1, en los momentos de conflicto. Josué 1, 8 y 9. Dice el versículo 8: recita siempre el libro de la ley y medita en él, ¿cuándo? De día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás, ¿qué? Éxito. Y el versículo 9, que es el que todos nos sabemos, dice: mira que te mando, que te esfuerces y ¿qué? Y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Gloria a Dios, hermanos. ¿Sí? La palabra de Dios nos ayuda en los momentos de conflicto. ¿Sí? Y a veces nos quedamos con el versículo 9. Mira que te mando que te esfuerces. Sí, pero antes de esa indicación, Josué recibió otra indicación y fue esta: recita siempre el libro de la ley de día y de noche. Hermano, para que usted pueda ser un hombre o una mujer valiente, para que usted sea un hombre y una mujer de éxito, para que usted sea un hombre o una mujer de bendición, antes debe meditar ¿en qué? En la palabra de Dios. Ahí se encuentra la bendición, ahí se encuentra el pan de vida, ahí se encuentra todos los consejos y enseñanzas que usted necesita poner en práctica para que le vaya bien. Gloria a Dios. Siguiente punto: la palabra de Dios es mi ayuda en los momentos de tristeza. Salmo 30, 11 y 12. Convertiste mi lamento en danza, me quitaste la ropa de luto y me vestiste de fiesta, para que te cante y te glorifique y no me quede callado. ¿Sí? A través de la palabra de Dios encontramos consuelo para nuestros corazones. A través del pan de vida
usted puede encontrar sustento, usted puede encontrar esa palabra rema que sea de bendición para su vida, para su familia, en su trabajo. Y yo creo que en esta época, en algún momento de este medio año, ya va medio año, desde marzo que empezamos con con la pandemia, yo creo que ha habido momentos en su vida y en mi vida en las cuales hemos tenido tristeza, en el cual hemos tenido miedo, en el cual hemos tenido incertidumbre sobre qué va a pasar, cómo lo voy a hacer, vamos a estar así todo el tiempo. Y yo le puedo asegurar que si usted necesita ese toque, o esa respuesta, la va a encontrar en la palabra de Dios. ¿Sí? Puede haber otros medios, puede haber otras fuentes, puede haber muchos otros lugares donde usted puede conseguir una palabra o recibir o encontrar eso que usted necesita. Pero el lugar más conveniente y el lugar donde va a encontrar el verdadero pan va a ser la palabra de Dios. ¿Sí? A través de los salmos, a través de los proverbios, a través de los evangelios, inclusive, hermano, a través de los libros históricos y proféticos. Dios tiene una palabra de bendición todos los días para nuestra vida. Por último, la palabra de Dios es nuestro apoyo aún en los momentos en que no podemos más. Cuando usted ya buscó por todos lados, cuando usted ya no sabe a quién acudir, cuando usted ha inclusive orado y Dios no le ha respondido, le invito a que vaya a Mateo 11, 28, 29. Dice: obedezcan mis mandamientos y aprendan de mí, pues yo soy paciente y humilde de verdad. Conmigo podrán, ¿qué? Descansar. Pero lo mismo, para que usted pueda descansar en el Señor, la primera parte que dice, obedezcan, ¿qué? Obedezcan mis mandamientos. ¿Y cómo va a saber usted cuáles son los mandamientos? A través de la palabra de Dios. ¿Sí? Todo esto, hermano, todo lo que ya le he expuesto, he compartido en esta hora, se resume a esto, hermanos: la palabra de Dios. Usted y yo necesitamos concentrarnos, meditar, tomar un tiempo para meditar en la palabra de Dios. Todos los días, todos los días. Ahí en la casa tenemos se llama un Google Home, es un aparato, una bocina que tú le pides cosas y te reproduce música, te dice, no sé, como algo que tú le preguntes cosas y te responde. Y a veces mi esposa le da risa porque le pregunto: ok Google, ¿cuántos días faltan para Navidad? Ok Google, ¿cuántos días faltan para mi cumpleaños? No, faltan tantos días, faltan tantos. Ayer le pregunté, nada más para hacer enojar a mi esposa: ok Google, ¿cuántos días faltan para Año Nuevo? Me dice: faltan 77 días, ¿no? 77 días, hermanos. Yo le invito para que en lo que queda de este año 2020, 77 días, más o menos, usted se haga un hábito de leer la palabra de Dios. ¿Sí? No sé qué hábito tenga usted que no sea un buen hábito. Tal vez usted tenga un hábito de ver series y ver 3, 4, 5 capítulos en un día. Tal vez usted tenga el hábito de ver novelas y se aviente todas las novelas de las 7 a las 10 de la noche. Tal vez usted tiene un hábito de jugar videojuegos. Tal vez usted tiene un hábito de hacer ejercicio. Tal vez usted tiene un hábito, para bien o para mal, que le absorbe mucho tiempo. Yo le invito, hermano, a que en estos días que nos quedan el 2020 hagamos un esfuerzo y nos hagamos el buen hábito de leer la palabra de Dios todos los días. Amén. Yo le lanzo ese reto. Si usted ya tiene ese hábito, hermano, lo felicito, le doy gracias a Dios por su vida
Y yo le invito a que siga así. Pero si usted todavía no tiene ese hábito, o le cuesta trabajo, lo intenta, pero le cuesta trabajo, el hábito de la lectura bíblica diaria, tiene estos 2 meses y medio de 2020 para que el 2021 ya tenga ese hábito en su vida y ya le sea fácil y lea y medite y aprenda y pueda tener todos los beneficios que yo le compartí, entre muchos otros beneficios que yo le compartí en esta hora. No sé qué le parezca, no sé si usted diga, ¿le entro o no le entro? No, hermano, misa no me interesa, muchas gracias, quiero seguir con mi vida como estoy. Pero yo le invito para que usted medite en su corazón esta enseñanza y si usted lo desea, pueda permitir que Dios lo bendiga aún más de lo que lo ha bendecido en este año. Amén. Como conclusión, debemos alimentarnos del pan de vida todos los días de nuestra vida. ¿Sí? Salmos 1 al 3. Esta cita sí creo que no la tengo aquí. No, ya no la pegué. Salmos 1, versículos del 1 al 3, un salmo muy conocido. Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita, ¿cuándo? De día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace, ¿qué? Prosperará. Hermano, ¿quiere que Dios lo prospere? ¿Quiere que Dios lo bendiga? ¿Quiere ser como árbol plantado junto a aguas? ¿Qué tiene que hacer? Leer, meditar en la palabra de Dios. ¿Cada cuándo? ¿Cada semana? ¿Cada 2 días? ¿De día y qué? De noche. Hermanos, hagamos el esfuerzo por hacernos ese buen hábito que va a ser de bendición para usted y para mí. Debemos complementar nuestra lectura pidiéndole a nuestro Señor Jesús revelación de lo que estamos leyendo. ¿Sí? Cuando era muy niño, iba a la escuela bíblica con la hermana Isa Figueroa, era mi maestra de principiantes, y con tal de reportar capítulos, siempre leía los mismos salmos, ¿no? Siempre los leía, ¿no? O sea, para reportar salmos, para reportar capítulos leídos en la escuela bíblica. No lea la Biblia por leerla, hermano. Lea la Biblia consciente o con la mentalidad de que Dios lo va a bendecir. ¿Bien? Y si usted lee algo que no entiende o que siente que Dios le está tratando de explicar o de decir algo y no lo comprende, pídale a Dios ¿qué? Revelación. Y número 3, debemos confiar en que su palabra es viva y es eficaz. ¿Sí? Hebreos 4:12, y con esto voy a concluir. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén, hermanos. Tenga la confianza, tenga la fe de que todo lo que está en la palabra de Dios es pan de vida y tiene más filo y es más poderosa que espada de doble filo. ¿Bien? Gloria a Dios, hermanos. Mi deseo es que esta enseñanza haya sido de bendición para su vida. Mi deseo es que usted medite en su corazón y diga, bueno, tal vez me hace falta leer la Biblia, o sí la leo, pero me hace falta pedirle a Dios revelación, ¿sí? O cada quien sabe cuál es su situación, pero yo le invito a que trate de hacerse un hábito de lectura bíblica diaria este año, para que todos los demás años que tenga de vida lo pueda llevar a cabo y sea literal, como cuando uno va a desayunar,
como cuando uno va a comer, como cuando uno va a cenar, que sea parte de nuestro diario vivir. Amén. Gloria a Dios. Quisiera que se pusiera de pie, por favor. Quisiera hacer dos oraciones, una oración muy breve, una oración muy sencilla.